Mucho gusto. Pues buenas noches, hermanos. Yo sé que siempre este horario es un horario bastante rudo, ¿no? Para nosotros. Venimos de trabajo, venimos de otras clases y otras aulas y a ver si llevamos un poquito ligero el tema. Es un tema que vamos a tratar hoy, no tan ligero, pero a ver si llevamos más tranquilo para no nos cansarmos, ¿no? Cualquier cosa, nos paramos, nos estiramos para no dormir. Amén. Pues mi hermano Mejía, Iván Mejía Noriega, por favor, ¿podrías empezar orando por nosotros? Claro, Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos, compañeros, Señor, por nuestros profesores, Dios. Te pedimos que nos des sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Que nos des un corazón de evangelista, Señor. Que tengamos pasión, Padre, por las almas, Dios. Por favor, Dios, usa a mi hermano Fabio, Señor, para transmitir esta enseñanza, Dios, y que, Señor, se quede grabada en las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestra clase de hoy vamos a tratar sobre nuestra quinta clase. Vamos a tratar sobre el tema es Iglesia versus mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Empiezo trayendo una pequeña introducción al respecto del tema que vamos a tratar. Ya he notado ustedes que nosotros hablamos sobre evangelismo, pero lo que nos encanta, lo que nos genera vida, lo que nos lleva a tantos años de misiones y de tantos años en la vida misionera, no solamente sobre misiones, pero en la vida misionera, viviendo misiones 24/7, es para mí una de las clases más importantes que veo em uma vida de um cristiano es esta clase. Todas são importantes em nossas vidas, pero esta llevo com muito carinho, com muito respeto lo que vou dizer a ustedes e compartilhar com ustedes, porque de verdade é o tema que produz vida em nossas vidas, em la vida de Tata, em minha vida, em nossas vidas de mais de 25 anos de missões. Quando digo igreja versus mundo, esta palavra versus é espanhol, não? Vocês compreendem? Sim, não? Versus mundo significa igreja em confronto com o mundo e a resposta de esto, o fruto de esto, é o evangelismo. Então, regresando um pouquinho de algo que hablamos em outras classes, he dicho e he hablado muito que muitas vezes estamos apeinados, não sabemos que falar em um evangelismo, ou estamos com nossa família, não sabemos que falar, a vezes quedamos, já me cansei, já sabem que sou cristiano, já falei muito sobre Jesus, ou coisas assim semelhantes que passamos em nossas vidas, dia a dia, com nossos parientes, com nossos papás, a vezes. E nos cansamos e a vezes não sabemos que devemos falar ou que temos que falar. E este tema, igreja versus mundo, que é a quinta classe, vamos tratar sobre este tema. E uma das coisas que temos, apontei aqui, solamente falar de evangelismo não produz evangelismo. Vamos começar falando por aí, ok? Solamente falar de evangelismo não produz evangelismo. Então, estar
exponiendo una clase sobre evangelismo puro para nosotros o para quien sea. Casi que 80-90% no va a producir evangelismo o deseo de evangelizar en nuestras vidas. A veces hablamos de un testimonio, a veces hablamos de una sanidad que Dios nos hizo o nos utilizó en un momento de hablar de Cristo, pero de verdad, por la experiencia que tengo, de 80 a 90% cuando se habla de evangelismo, no produce el deseo de evangelizar. A veces se motiva una persona, a veces una persona cria um deseo, não, quero predicar, que increíble, Fábio, como hablaste e tudo, me criou algo, um deseo, pero em la maioria esmagadora, 90% ou mais, não produz evangelismo. Então, quero, a respeito disto, falar sobre também como hijos que somos, ustedes e eu, temos muitos benefícios. A ver, ¿qué beneficios tenemos como hijos? Mi hermano Martínez, ¿qué beneficios tenemos como hijos de Dios? Un beneficio. A ver, Como salvos, ¿cómo? somos salvos, Somos salvos. Ok. ¿Qué más? santificados, vivimos por gracia, perdonados, redimidos. Ajá. A ver, otros hermanos. Tenemos el Está Espíritu bien. Santo, No está mal, no, está bien. Que tenemos el quiero que Espíritu Santo, vosotros. ¿Cómo? tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Muy bien. Otra persona. Que podemos acercarnos con confianza y libertad al Señor. Ah, ahí está. Hebreos, Hebreos. ¿Dónde está? Hebreos qué? 4. Hebreos 4, que me gusta, me encanta este texto. Vamos a abrir allá en Hebreos. Libro de Hebreos. Hebreos. Somos perdonados de todos nuestros pecados. Somos perdonados, muy bien. Salvados, perdonados, tenemos el Espíritu Santo. Podemos nos acercar. Me gusta este texto, este versículo. Primero vamos a leer el versículo 12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Acuérdense que de todo lo que estamos hablando de iglesia versus mundo. Entonces, la iglesia que es tú y yo, en confronto con el mundo que estoy hablando no es afuera, el mundo es las tinieblas que estaba dentro de nosotros antes de tenermos a Cristo. Pero, sin embargo, aún todavía con todo más, está mal lo que estoy hablando, pero estoy siendo redundante para que ustedes sepan, pero hay un proceso después que aceptamos a Cristo que se llama que ¿cómo se llama el proceso después que aceptamos a Cristo? Santificación, Santificación, muy bien. Gloria a Dios. El proceso de santificación. Hay muchos que luchan, desaniman, abandonan a Cristo por algunas cuestiones. Una de las cuestiones es porque piensa que la tentación es pecado. Una de las cosas que el diablo intenta poner obstáculos en nuestras vidas es traer una sensación de suciedad
en nosotros. Porque la tentación no es pecado, la práctica de la tentación es pecado. Si nosotros estamos sufriendo tentaciones o estamos en una batalla o lo que sea, esto no es pecado. Pero el diablo es sucio y quiere traer una sensación de que si nosotros estamos siendo tentados o algo así, estamos en pecado y no. Ahora, ¿qué es pecado? Es permitir, abrazar, practicar la tentación que está llegando en nosotros. Entonces, estamos hablando de iglesia versus mundo. El mundo que estoy hablando es la vieja naturaleza que teníamos, el viejo hombre. Entonces, la naturaleza que teníamos era caída, pecaminosa, pero vino la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, ahí está el punto, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nuestra alma es el proceso que estamos hablando, de la santificación. Vamos mortificando nuestra alma todos los días. Nuestra alma no quiere obedecer a Dios. Nuestra alma no quiere hacer las cosas de Dios. O solamente conmigo. Despertamos y no queremos leer, no queremos despertar, no queremos levantar, no queremos ir a trabajar, no queremos nada. A veces no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos perdonar. Es la naturaleza, nuestra alma. Pero lo que la palabra de Dios hace, y por eso estoy hablando de iglesia versus mundo, el confronto de nuestras vidas, que es la iglesia de Cristo. El confronto que hay con la naturaleza antigua en nuestras vidas produce un fruto. Y ahorita vamos a llegar en los textos para que ustedes comprendan un poquito más claro. Y este fruto significa evangelismo. Entonces, ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque mismo convertido, nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. Tenemos que confiar plenamente en el Espíritu Santo que inclina nuestro corazón a hacer buenas acciones, a perdonar, a amar, a trabajar para Dios, a servir a Dios, a amar a nuestro prójimo, a amar a Dios, a obedecer a Dios. Entonces, iglesia versus mundo. El confronto de Dios con su iglesia, el confronto de Dios con tu vida, mi vida, el fruto de este confronto genera evangelismo. ¿Por qué? ¿Por qué, Fabio, tú nos estás diciendo esto? Porque éramos peleoneros y ahora ya no somos más. Y las personas, los parientes, nuestros familiares, las personas en nuestro trabajo, empieza a ver la transformación en nuestras vidas y empieza a preguntar, órale, Fabio, tú eras peleonero, entraba y era enojón y peleaba con todos y era un desastre. ¿Y qué te pasó? ¿Qué bicho te mordió? Que ahora entra y es el hombre de la paz y ora y llevando las personas a una consejería de paz y de amor. ¿Qué pasó? Evangelismo. Ah, te voy a decir qué pasó con mi vida. Pasó que fui atropellado por un camión llamado Jesús y hasta hoy no vi las placas. Y hasta hoy no vi las placas. ¿Por qué? Porque me atropelló, me transformó, quitó el viejo hombre y ahora empiezo una nueva vida. Y entonces, sin hacernos casi nada, solamente el confronto de Dios con nuestras vidas genera el evangelismo. Viste que solamente hablar de evangelismo no produce evangelismo. Es lo que empezamos a hablar. Pero de esto que estamos hablando y de la vida de ustedes, de la vida de ustedes.
cada quien siendo transformado en testimonio de vida sin abrir nuestras bocas, produce el evangelismo. Entonces, y abrí aquí por cuenta del versículo 16 que uno de ustedes hablaron, que es uno de los beneficios de Dios como hijos, que nos dice así, versículo 16 de Hebreos 4, nos dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es para hijos, esto es para hijos. Y los que no son hijos no llegan al trono de Dios. Van a llegar al trono blanco, pero en el final, para serem juzgados. Pero aquí es el trono de la gracia, el trono de la misericordia. Aquí es para hijos. Señor, estoy mal. Padre, hablé cosas, practiqué cosas, pequé contra ti, Señor. Acerquémonos. Señor, no estoy bien, mi corazón no está bien, Señor, estoy triste, Señor, no estoy bien, Señor, ayúdame. Socorro oportuno, acerquémonos, es un de los beneficios. Entonces, yo apunté algunas cosas, son muchas cosas que ustedes hablaron, muy buenas. Uno de los beneficios que apunté aquí es que somos hijos, todos somos hijos, ¿no? Uno de los beneficios que tenemos, somos hijos de Dios. Imagínate que muchos piensan ateus cuando tú vas a evangelizar, agnósticos, ateus y otras líneas que no creen en Dios. Y me encanta hablar un poquito sobre esto porque como hijos de Dios, primero que ellos hablan, ¿cómo que Dios puede ser Dios? Y siendo que el mundo espiritual no es materia y la materia no es espiritual. Entonces, ¿cómo puedes explicar que un Dios puede criar cosas o estar en cosas? Y esto me encanta porque es algo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, que cuando aceptamos a Él, nos tornamos hijos de Él. Y ahí podemos evangelizar y hablar sobre, no es nuestro tema ahora, pero podemos hablar muchas cosas. Dios no está dentro del sistema tiempo, materia y espíritu. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera dentro, Él no sería Dios. Imagínate si un cerebro de 3 libras pudiera comprender toda esta complejidad, este complejo que es el Dios triuno. Entonces, es algo sobrenatural. Ahora, ¿cómo vamos a explicar que somos hijos de Dios? Regreso en la transformación que Dios hace con nosotros. Otro beneficio que podemos tener. Todo esto estoy hablando y voy recapitulando. Estoy siendo bastante repetitivo para que ustedes fijen bien en la vida de ustedes. Estamos hablando de iglesia en confronto con el mundo, produciendo el fruto del evangelismo, la transformación de Dios sobre nosotros, de los beneficios que Dios va haciendo con nosotros como hijos y estas transformaciones y estos beneficios que Dios nos va regalando, va generando evangelismo. Otro beneficio, acceso libre. Ya hablamos. Otro beneficio, relacionamiento con Dios. ¿Son todos que tienen relacionamiento con Dios? No. Solamente los hijos. Oramos por el Espíritu Santo de Dios y Dios nos escucha. Oramos por el Espíritu Santo de Dios, claro, a través de Cristo, pero a través de Cristo es a través de la sangre que nos compró, que nos da acceso libre a Dios,
y que nos permite un relacionamiento. Otro beneficio, quiero me detener un poquito en los beneficios. Otro beneficio, la restauración de nuestras vidas. Es un beneficio que tenemos. No son todos que tienen este beneficio. Otro beneficio, restauración de relacionamientos con personas. Otro beneficio, nos da esperanza. En las cartas de Pablo, en Corintios, algunos estaban ahí hablando, Señor, ¿qué va a hacer? Murieron. ¿Y ahora? ¿Qué pasa después de esto? Y Cristo, a través de Pablo, hablando, no turbe vuestros corazones, tranquilo, tranquilo. La muerte es el último a vencernos, pero así como Jesús resucitó, ustedes también resucitarán. Otro beneficio. ¿Todos resucitarán? Es una pregunta teológica. A ver, ¿todos resucitarán? ¿Sí o no? Los que estén en Cristo Jesús, Todos los que están en Cristo. Unos van a ser arrebatados o seremos, quién sabe. Ah. La Biblia habla que todos, pero unos para condenación y otros para vida eterna. ¿Me di a entender? Ahora, la cuestión del arrebatamiento, ahí es otra cuestión. ¿Ah? Ahí es otra cuestión. Puede ser que Cristo regrese y estemos aquí hablando, pero las señales aún no apuntan para hoy. Que las señales están, que estamos muy cercanas, sí, pero aún nos falta algunas cositas para llegar el gran día y escucharmos la trompeta de Dios. Entonces son varios beneficios que Dios nos llama. Son varios beneficios que Dios nos llama. Y estos beneficios que Dios nos llama es la prueba viva para enseñarnos a la gente de que existe un Dios y de que hay un fruto de este relacionamiento con Dios. ¿Es relacionamiento o relacionamiento? ¿Alguien podría corregirme? ¿Relación? Sí, pero la palabra es relacionamiento o mento. Miento. Miento. Gracias. A veces nos va el español, pero quiero agarrarlo para no huir. Si no, es un problema. Estoy intentando, hermanos, estoy intentando olvidar el portugués, pero está difícil. Está difícil. Entonces, hay frutos, y estos frutos de este relacionamiento con Cristo, con Dios, produce un fruto que se llama evangelismo. Entonces, ¿es esto, Fabio? Sí. Entonces es fácil, porque si somos hijos, tenemos un relacionamiento. Si tenemos un relacionamiento con Cristo, tenemos transformación. Si tenemos transformación, tenemos fruto. Tenemos de lo que hablar a la gente. Ahora, ahí está, antes de irnos en la responsabilidad que Dios nos llama, ahí está un punto importante en nuestras vidas. El punto que se llama coherencia. Hay un punto que se llama coherencia. Y es ahí el punto que a veces somos piedra de tropiezo. Es ahí el punto en que voy a evangelizar, que voy a hablar. ¿Por qué? Porque
no permitimos o no queremos o no sabemos de cómo permitir abrir el corazón para transformación de Dios en nuestras vidas. Ahí está un punto. No podemos vivir una vida incoherente. Ahí está el punto. He hablado mucho sobre esto. Entonces, si hablamos de amor, amamos. Hablamos de perdón, perdonamos. Hablamos de no gritar, no gritamos. Hablamos de relacionarnos con todos en la iglesia. Relacionemos con todos en la iglesia. Si hablamos que somos un cuerpo vivo, seamos un cuerpo vivo. No, no enchueca tu boca o nariz al pasar al lado de un hermano que no te cae bien. ¿Cómo va a ser si este hermano llega al cielo y tú llegas al cielo? Digo esto porque si uno de las partes no perdona, no vas a llegar al cielo, hermano. Son tres pecaditos, hablamos sobre esto, tres pecaditos que son imperdonables, acuérdense, ¿no es verdad? La falta de perdón, aquellos que no perdonan, Cristo tampoco perdonará. La blasfemia contra el Espíritu Santo y la apostasía. Entonces, si los dos en algún de los corazones no trae el perdón en su corazón, ¿cómo vão pasar la eternidad, hermanitos? Ao lado uno del otro. Imagínate si Dios hace una casita, uno vecino del otro. ¿Cómo va a ser en el cielo, Señor? Ay, ya me cayó gordo este hermano. Me va a ser por la eternidad mi vecino. Pero en la realidad es que si nosotros no pasamos por esta transformación de tenermos el acceso libre con Cristo, sermos hijos, tenermos relacionamiento, pasarmos por el perdón con Cristo, uno de las partes no va a estar. Ahí está la cosa. Porque no somos calvinistas, que una vez salvados, salvados, no importa lo que pasa con tu vida, no importa si pecas, no pecas, tú eres elegido y vas al cielo. No es así, no es lo que la Biblia nos habla. Persevera hasta el fin, entonces serás salvo. Es lo que la Biblia nos habla. Y otras cositas, no es el tema. Pero estoy pasando así para entendermos dónde queremos llegar al respecto de iglesia versus mundo, la naturaleza antigua, y el fruto de esto es el evangelismo. Ahí entra, abra su Biblia en Hechos, Hechos 13. Libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 a 4. Una persona podría leer, por favor. Capítulo Amén. 3. Amén. Dice, De 1 a 4. había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Muy Amén. bien, muy bien. El inicio del versículo 2 habla así: ministrando estos al Señor. Quiero que quede esta palabrita también, ministrar al Señor, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre
la responsabilidad que tenemos como hijos. Los beneficios es muchos. Sanidad, somos salvados, tenemos relación con Cristo, somos perdonados, vamos al cielo, acceso libre, restauración, gloria a Dios. Ahora, la cosa que muchos y a veces la incoherencia en la vida de un creyente ocurre por este punto, porque olvida de que hay responsabilidad como hijos. Y quiero hablar de tres cosas, y de estas tres cosas es el fruto que queremos el día de hoy como evangelismo. Primera cosa, vemos que aquí ellos estaban unánimes, estaban ministrando al Señor, estaban en la iglesia de Antioquía y estaban ahí todos juntos, adorando, ayunando y ministrando. Pero una cosa fue interesante, que ellos ministraban a sí mismos. No, ellos ministraban a los de afuera. No, ellos ministraban, no me tomen de malo lo que voy a decir. Yo creo en esto, vivo en esto, amo la obra de Jesús sobre sanidad, pero para entendermos, ¿ok? Ellos estavam ministrando sanidade? Não. Eles estavam ministrando um evangelho egoísta. Senhor, dá-me, 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 dá-me. Não. Eles estavam ministrando ao Senhor. Pero ministrar ao Senhor, que implicava em ministrar ao Senhor? Aí está no versículo 2. Eles ministravam ao Senhor e ayunavam. Esto significa que havia uma entrega de seus corações em uma responsabilidade, em um acesso livre com Deus, em um relacionamento com Deus, em um acercamiento, como o versículo 16 de Hebreus 4. Então, eles estavam ministrando ao Senhor. Ellos estaban en la presencia de Dios, ayunando, escuchando el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fruto de esto produjo, perdón? ¿Qué fruto produjo de esto? Son tres cosas que vamos a hablar. Ministrar al Señor, ministrando al Señor el fruto de ministrar al Señor, que es un relacionamiento limpio, coherente, ayunando, escuchando. Ellos fueron, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, la segunda cosa es ministrar a los santos. Aquí santos es tu vida, mi vida. Uno de los frutos que produce la coherencia, el confronto de Dios con su iglesia es ministrando al Señor, es un apartado de Dios hacia nosotros. Entonces, ministramos al Señor, por fruto ministramos a los santos, a la iglesia. Aquí está hablando, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién hizo eso? Personas. El apóstol, el diácono, el presbítero. No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló a los líderes que ahí estaban y hablaron, apartadme a Bernabé y a Saulo. Uno de los frutos que produce en nuestras vidas es este. Es un llamado limpio y es un reconocimiento de Dios hacia nosotros. Aquí hago un paréntesis porque muchos quieren el fruto de ser hijos y los beneficios de ser hijos. Y quieren servir en la iglesia, quieren
serem maestros em la escola de Olivar, querem, chega a ponto que querem ser a quarta persona de la Trinidad, ¿no? De tan, de tan que querem serem reconhecidos em la igreja. Pero quem aparta quem é o Espírito Santo. Pero por que o Espírito Santo apartou a Bernabé e a Saulo? Porque eles estavam ministrando ao Senhor. Estamos falando de coerência. Estamos falando do confronto de la igreja com o mundo. Igreja versus mundo. O mundo que estava dentro de nós. O mundo que, a través de nossa alma, quer saltar, quer brincar, pero o processo de santificação é matar, hacer morir o terrenal, hacer morir lo que nos quiere jalar. Então, como fruto de ministrar ao Senhor, é sermos apartados. Apartados para quê? Para ministrar. Apartados para uma obra, apartados para um chamado de Deus. Agora, que chamado é este? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despedieron. Ellos entonces enviados por quién? ¿Por Pastor Roberto? ¿Por un líder de la iglesia? No, por el Espíritu Santo. Claro que utiliza hombres, óbvio, óbvio. Dios utiliza hombres. Pero lo que estamos hablando aquí son tres cosas. Ministrando al Señor somos ministrados a los santos. El Espíritu Santo habla, porque el beneficio también llega a la iglesia de Cristo. El beneficio de sermos hijos es para bendecir la iglesia de Cristo. Y por consecuencia, somos llamados a un llamado que es eclesia. Ustedes están en clases de griego, ¿sí o no? ¿Quién está en clases de griego? Nadie. Santo Dios, ustedes no son quinto año. ¿No tuvieron clases de griego con el Paz? Santo Dios. Ustedes agarren clases con el pastor. Es buenísimo, buenísimo comprendermos bien los originales del Nuevo Testamento. En el griego es eclesia. Eclesia es llamados hacia afuera. Mira qué cosa loca. La palabra eclesia, que es iglesia, significa llamados hacia afuera. Somos llamados, estamos ministrando al Señor para sermos reconocidos, llamados para un llamamiento externo. Esto significa evangelismo. Evangelismo. Nuestro llamado no es para sentar en un banco de iglesia e engordarnos nuestras vidas por 40 años, hermanos. Todos, sin exceção, todos fuimos llamados para hacermos la obra. Unos para ser enviados, pero todos para darmos estes frutos. Estes frutos. Ministrando ao Senhor, ministramos a la iglesia, ministramos al mundo com nuestro testemunho. El fruto de la restauración en nuestras vidas. El fruto de la restauración. Entonces, versículo 4, versículo 3, vamos a leer otra vez el versículo 3. Nos habla así: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, fueron enviados como misioneros. Y ahí empezó la obra misionera en la vida de estos hombres. El llamamiento de Dios. Ahora, es la coherencia, estamos hablando de coherencia. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos como hijos es
tenemos que ser ministros delante de Dios. Es lo que he hablado hace 6 años en el Ministerio de Artes, en Neos y en Conectados. Yo he hablado con ellos exactamente esto. Ustedes no son títeres, ustedes no son animadores de público, ustedes son ministros de Dios. Son ministros de Dios. Y por ser ministros de Dios, ustedes tienen que dar frutos como ministros. Todos somos ministros delante de Dios. Ministros son aquellos que ministran. Nosotros ministramos al Señor. Ministramos al Señor como obediencia, ayuno, oración. Es la vía de regreso a Dios. Como hijos, no podemos quedar en una posición estática y diciendo, Señor, quiero una bendición, quiero una casa, quiero un coche, quiero una sanidad, quiero... Es como que Dios, nosotros somos Dios de Dios. Tú tienes que hacer, Señor. Dios no tiene obligaciones, hermano, con nosotros. Nosotros es que tenemos obligaciones con Él. Es obvio que como hijos, Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos da alegría, Dios pone quebranto en nuestros corazones, Dios pone deseo en nuestros corazones de buscarlo. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos la salvación, tenemos la bendición de la restauración, vemos relacionamientos siendo restaurados. Son muchos beneficios, muchos beneficios. Y nos olvidamos de la responsabilidad, que es el regreso. Como coherencia en nuestras vidas, tenemos que ministrar al Señor, tenemos que ministrar a los santos, a la iglesia, y tenemos que ministrar al mundo, afuera, como aquí Pablo fue llamado, y Saulo y Bernabé fueron llamados. Impusieron las manos y los despidieron. Y entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Marcos. Por favor. Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 28 hasta 31. Otra persona para leer, por favor. Sí, Marcos, dice, versículo 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor de estos. aquí Cristo está hablando del gran llamamiento, del gran mandamiento. Ahora, ¿por qué utilizo este texto? Es tan hermoso esto, es increíble. Primero que Jesús era judío. Siendo Jesús judío, él sabía todo sobre las reglas, los 613 preceptos, mandamientos, ordenanzas y estatutos. Sabía de todas las reglas del judaísmo y sabía también del Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, perdón, del versículo 4 a 9. ¿Qué texto es este? Sin abrir.
¿Qué texto es este? Deuteronomio 6, de 4 a 9. A ver quién se Es acuerda. el Shema, ¿no? El Shema, exacto. Por eso respondió, versículo 29. Por eso respondió Jesús. El primer mandamiento de todo es: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Significa que Shema Israel, hoy Israel, el Señor nuestro Dios es Señor uno, es. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque hasta aquí vemos que el gran mandamiento de sermos ministros y ministrarmos al Señor, el reflejo de esto es un mandamiento de Dios sobre nosotros a amar a nuestro prójimo. Hablamos muchas cosas y estoy leyendo los versículos ahora, ¿ok? Entonces, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si cumplimos los dos, produce evangelismo en nuestras vidas. Si ministramos al Señor, teniendo al Señor como nuestro único Señor y nuestra única adoración, nuestro único Dios en nuestro corazón, el fruto de esto es ministrar a los santos. ¿Qué significa? Amar a nuestro prójimo. Y por fruto de esto vamos a tener evangelismo. Gálatas 6. Gálatas 6. Vamos allá. Gálatas 6, versículos de 8 a 10. Por favor, otra persona. Yo, Por favor. porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayar, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ves que el fruto de ministrar al Señor, ministramos a nuestra familia, a los santos, ministramos a los santos? Porque el que siembra para su carne, estamos hablando aquí iglesia versus mundo, estamos hablando de una coherencia, estamos hablando de la transformación, estamos hablando de ministrarnos al Señor. Entonces, si estamos ministrando al Señor, versículo 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu significa que el que ministra al Señor, del Espíritu, primero fruto o primera bendición, segará vida eterna. Es lo que estábamos hablando de los beneficios. Tenemos vida eterna. Y no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otra cosita que estábamos hablando. Es importante hacermos esto del proceso de la santificación. El proceso de la santificación, esto que voy a hablar, apunten, hermanos. La santificación, voy a hablar bien despacito, apunten. La santificación es el lado visible de una vida que fue salvada por Dios. La santificación es el lado visible de una persona salva. Si tú no permites la santificación en tu vida, estás con problema.
Tengo una persona, no voy a exponer nombres, tengo una persona en el Ministerio de Artes que tenía casi 30 años de conversión. De ahí se puede ubicar personas, pero no haga esto, por favor. Una persona que tenía muchos años de conversión. Y cuando empezamos a tener discipulado y empezamos a traer este evangelio a esta persona, ella habló, para todo, ya, porque este evangelio que ustedes nos hablan no conozco este evangelio. Y yo le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí, quiero, porque este evangelio no conozco. Era um evangelho que conhecia de barganhar, não sei se é uma palavra em espanhol, pero é um câmbio. Doy tal coisa e recibo de Deus. Hago um serviço e recibo de Deus. E como moneda de câmbio. E é incrível. É incrível. Como Deus é tremendo em esto. La santificación es el lado visible de una persona que es salva. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Es un proceso. No podemos permitir que esto alcance nuestros corazones. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué a todos? Hagamos bien a todos, porque aquí el orden fue al revés. El versículo empezó hablando de los de afuera, el evangelismo, y mayormente a los de la familia de la fe. Otro versículo, regresamos en Hechos. Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículos 46 y 47. Otra persona, por favor. ¿Quién va a leer? Por favor, lea del versículo 44, del 44 hasta 47. Dos, 44. Amén, Amén. pastor. Adelante, hermano. Adelante, adelante. Bueno, ok, lo leo. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían Hasta sus ahí, hasta ahí, propiedades. hasta ahí. Órale. Todos los que habían creído estaban separados, apartados, estaban peleados, y cada quien fue y abrió una iglesia. No, mira, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sigue, por favor. Adoraban juntos, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Wow. Podríamos leer solamente este texto y cerrarnos la Biblia y vamos a dormir, porque ese texto es increíble, refleja cómo deberíamos estar viviendo. Ahora, ¿por qué no estamos viviendo así como iglesia? ¿Por qué no estamos viviendo así como iglesia? Es algo que tenemos que preguntar, no a los líderes, a los pastores, no, porque oveja genera oveja, pastor cuida de las ovejas. Dios nos levantó como pastores para cuidar del rebaño.
Pero quien genera oveja es oveja. Es, hermanitos, por eso digo, la responsabilidad es de todos. Es de todos. Es claro que nosotros como pastores, líderes, somos ovejas también, tenemos que generar. No quiero decir que no tengo que generar, no es esto. Pero lo que estoy hablando es que es una responsabilidad de todos. Todos, como hijos, hijas de Dios, tenemos que generar. Todos los que habían creído estaban juntos. Punto uno. Tenían todo en común. Punto dos. Vendían las propiedades y bienes. Ellos primero aquí estaban en temor en su corazón, creyendo en Dios, ministrando al Señor. Segundo, vendían todo sus bienes y y repartieron a todos según la necesidad de cada uno, ministrando a los santos, a la iglesia. La iglesia era asistida, era, puedo encontrar una palabra en español, sus necesidades común o no eran suplidas en todo. Entonces, ministraban y perseverando unánimes cada día en el templo. Otra vez, ¿quién hace estudio inductivo? Aquí tenemos A, B y ahora B, A. Y ahí va, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan otra vez. En las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira qué increíble. Ahora viene ministrar al mundo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Increíble. Esto me explota la cabeza leyendo estas cosas, porque el evangelismo era fruto de una coherencia, era fruto de la iglesia ministrar a Dios, ministrar a los santos, perdón, y los que tenían que ser salvos, Dios acrescentaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque había fruto, había coherencia. Las personas vían la transformación en las personas. Era coherente. Las personas no estaban trabajando para tener millones en su cuenta. Ellos estaban por ministrar a Dios, hablaban, no, jamás podemos ver. Por eso la Biblia habla que el justo no mendigará el pan. Porque si la iglesia ministra al Señor, su pueblo jamás pasará hambre. Por eso, porque nosotros vamos a compadecer de nuestro prójimo, nosotros vamos a amar a nuestro prójimo, nosotros vamos a asistir a nuestro prójimo, nosotros vamos a bendecir a nuestro prójimo, vamos a ayudar a nuestro prójimo. Y por consecuencia, ahora, no te olvides de esto, no te olvides de esto que voy a leer, que está aquí. El que está en Marcos, espérame. Déjame leer aquí para ustedes. No, está en 13. Espérame. Ujú, ujú. Espérame que yo voy a encontrar. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí, é Gálatas. Mi cabeza fue. Es Gálatas. No te olvides de esto, hermanos. Así que según tengamos, versículo 10,
de 6, Gálatas 6. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ah, no, me está haciendo mal. No, en mi trabajo soy perseguido. Tú no sabes, Fabio. Sí, hermanitos. Antes de Dios me llamar por tiempo completo, también trabajaba. También tenía la chamba afuera, hermanitos. Entonces, no es un privilegio tuyo. Todos pasamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que está aquí. Ellos vendían propiedad, versículo 45 de Hechos 2, repartían según la necesidad de cada uno. Y ahí perseveraban unánimes cada día en el templo, ministrando al Señor. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esto es maravilloso, parte B del versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Apunten esto también que voy a leer. Apunten esto también que voy a leer. Una iglesia, voy a hablar despacito, una iglesia que no es capaz de cuidar de los de adentro, ministrando a los santos, que no es capaz de ministrar a los de adentro, a la iglesia, jamás, jamás expresará amor genuino por los de afuera. No, Fabio, yo amo las naciones, amo los perdidos, pero odia a su hermano, es hipócrita y mentiroso. Porque si tú no puedes amar genuinamente tus hermanos, es porque no hay fruto del ministrar al Señor. Si no hay fruto del ministrar al Señor, es mentira, hipocresía decirnos que amamos a los de afuera. Es fuerte, hermano, estoy hablando algunas cosas fuertes. Es fuerte. No, amo a la gente y odio a su hermano. ¿Qué evangelio es este? ¿Qué evangelio es este? Segunda de Corintios. Tenemos que ir más rápido. Quiero leer otros versículos. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué está hablando? Son hechas porque es un proceso de santificación en la vida del creyente. Es como o pastor já predicou. A respeito de que fuimos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. É um processo de santificação. Segunda de Coríntios 3, 18. Segunda de Coríntios 3, 18. Dice así, portanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, vamos, una pequeña pausa aquí en este versículo. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, esto significa que si nosotros no llegamos descubriendo nuestra vieja naturaleza delante de Dios, no vamos a ser transformados. Si ponemos máscaras, no vamos a ser transformados. Somos un ejemplo. Soy mentiroso. No, Señor, ¿sabes qué? Es que no es bien así. Es que es algo que... No, hermano, Señor, soy mentiroso. Perdóname. Cara descubierta. Con cara descubierta somos transformados de gloria en gloria. ¿Ok? Si no descubro mi cara, no soy transformado.
Rápido ahí. Gálatas, Gálatas, Gálatas. Regresa 2, 3 hojitas ahí, 4 hojitas. Gálatas 2:20, 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver si me alcanza a leer otro versículo. Primera de Pedro, por allá. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Apunten porque no nos alcanzará. Abra Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3, de 5 a 10. Habla así: hace pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, y ahí va toda la cosa. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviesteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira y enojo, y ahí va por delante todas las cosas. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, el proceso de santificación. Entonces, revestiendo nuestras vidas día após día, descubriendo nuestra cara, llegando, ministrando al Señor, recibiendo la bendición que es el perdón, la sangre, somos, somos renovados, parte B del versículo 10, somos renovados hasta el conocimiento pleno de Jesús. Apunten y lea después. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5. Y Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. ¿Ok? Hermanos, por hoy quedamos aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, angustia, enojo? ¿Estamos todos bien? Buenas noches. Solo una preguntita. Dime. Yo no he podido presentarme a las clases, las presenciales, Ajá. pero quisiera saber cuándo es que hay que entregar la síntesis del libro. O sea, tenía que haber entregado. Sí. La síntesis tenemos para nuestro próximo encuentro presencial. El bueno sería entregarlo. Si ya está listo, mañana. Si no está listo, en la octava clase, que sería nuestra última clase, es el tiempo máximo de entrega. El tiempo máximo de entrega es de la última clase presencial, ¿ok? Ok, Entonces gracias. tenemos mañana y tenemos un mes más para hacerlo. Es el plazo máximo de entrega. Perdón, profe, Bien, y para los que hermanos, son ¿cómo? virtuales, para los virtuales, ¿cómo le hacemos llegar?
La síntesis. Podría ser, si congregas en la iglesia, podría ser en manos, no hay problema, en un de los servicios, No, yo sábado, estoy, domingo o jueves. Si no está ahí, por ejemplo, usted está en Coyacán, ¿no es verdad, hermano? no, en el ¿No? estado de Hidalgo. Hidalgo. Ah, pero Perdón, ya, si, Paz, si ya, gusta, ok, nosotros la entregamos por usted. ok. Podría Podría ser, ser así. sí, Se la hago sí, llegar claro. a Joe y ya, si me hacen favor, Joe y Epsan. Claro. Ok, Solo perfecto. acordando, porque hay algunos que no están, y esto ya hemos platicado, no hay problema, pero algunos de ustedes no están en las clases presenciales. Y en las clases presenciales he dicho que la síntesis no voy a aceptar de propio puño, tendrá que ser en la computadora. Está. Si Mm, llega de propio puño, ya es cero, ¿ok? sí, Entonces tiene que ser en la computadora, por favor, ¿ok? sí, muchas Aunque gracias. leo alguna cosa de hebreo y leo un poquito de griego, a veces llega arameo, entonces no sé arameo, ¿ok, mis hermanos? Cualquier duda, nos manda mensajito o pida para alguien preguntar en las clases presenciales. Mañana los veo. Que Dios les bendiga. Bonita noche. Descansen. Hasta mañana. Gracias, bonita noche, bendiciones. Hasta Hasta mañana, mañana. profesor. Dios les bendiga. Buenas